no perdiendo el enfoque. Vamos a ir al libro primero de Corintios, capítulo 9, versículo 26. Primero de Corintios 9, 26, dice así en el nombre del Señor. Dice: así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea ¿a qué? Al aire. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Fíjese. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo corre y cómo pelea? Enfocado. ¿Ya? La palabra enfoque o enfocado, vamos a ir un poquito a la física, que hay un profesor así que me va a comprender. Es un punto de luz sobre una superficie. Fíjese que el láser es un tipo de luz concentrada. Luz concentrada, todo el poder de luz concentrado es láser. Fíjese muy bien. ¿Y cómo es posible que esa luz tan concentrada pueda quemar, pueda producir efectos sobre una superficie? ¿Ya? Pero enfoque es más que eso. ¿Ya? Enfoque es ver con claridad a aquellos que hemos de alcanzar. ¿Amén? ¿Y qué es lo que tenemos que alcanzar? ¿Qué es lo que tenemos que, tomar en nuestra vida? ¿Qué cosa? El propósito de Dios. Nosotros tenemos que alcanzar, ¿qué cosa? El propósito de Dios. Ver con claridad a aquellos que hemos de alcanzar y no cesar hasta haberlo alcanzado. Significa que no es tan solo ver con claridad lo que el Señor quiere con mi propia vida, qué es lo que quiere con la iglesia acá en Temuco y qué es lo que quiere con la red y su cuerpo. Amén. Verlo no borrosamente, sino que verlo con claridad. Verlo con claridad, ¿ya? Y no cesar hasta haberlo alcanzado. El apóstol Pablo nos da ejemplo, ¿ya? Así que dice el apóstol Pablo también, dice que dice, por lo tanto, esta es otra versión, dice, yo no corro sin una meta. ¿El apóstol tenía una meta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay otro versículo que el apóstol Pablo dice acerca de una meta, sino directamente hacia el punto final. No golpeo al aire como un adversario imaginario, sino que trato que todos los golpes den, ¿dónde afuera? En el blanco. Fíjese que aquí el apóstol Pablo se compara a un arquero. ¿Ya? ¿Había visto a usted el apóstol Pablo como un arquero? Arquero, si no, es alguien que toma una flecha, que toma una saeta, le da una dirección y da en el blanco. Y fíjese que pecado y pecar, una de las definiciones es errar en el blanco. ¿Ya? Pero ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba dando en el blanco y no pelea ya con un adversario imaginario, sino que con un adversario real. Fíjese que cuando nosotros no damos en el blanco, cuando nosotros no hacemos lo que Dios desea que yo y tú haga, hermano, entonces estamos peleando con un adversario imaginario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere. Dar en el blanco es hacer y cumplir lo que Dios quiere, el propósito de Dios. Y fíjese cómo dice esta otra versión. Dice así:
Dice, así que yo de esta manera corro, no como cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere el aire. ¿Ya? Fíjese acá que dice que no como cosa incierta. ¿Ya? Cuando la trompeta suena o da un sonido incierto, entonces ¿quién se va a congregar para la batalla? Nadie, porque es un sonido incierto. ¿Ya? Es un címbalo que suena, es algo, digamos, sin sentido. ¿Ya? Dice, de esta manera peleo como quien, no como quien hiere al aire. Fíjese, y la palabra, cuando se habla de herida o cuando se hiere a alguien en un enfrentamiento, es cuando hay espadas. Y ojo con esto, nosotros cuando hablamos y soltamos la palabra de Dios, nosotros herimos. ¿A quién? Al enemigo por la palabra, ¿ya? Pero nosotros no somos lo que quien hiere con la palabra al aire. Fíjese muy bien, hermanos, y aquí vamos a leer cómo nos podemos desenfocar rápidamente. Nosotros tenemos que estar enfocados y vamos a ver cómo el Señor siempre mantuvo el enfoque. Vamos a ir a Mateo 14, del versículo 22, y lo vamos a leer entero hasta el 33. Mateo 14, 22 al 33. Dice así la palabra del Señor, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Qué hizo el Señor? Fue o sea que, en otras palabras, el Señor estaba enfocado. Fíjese que el Señor hacía las obras que el Padre le mostraba hacer. O sea que la obra que hizo el Señor no fue obra de hombres, sino que era una obra que el Padre le mostraba. Y que cuando Él iba a orar, el Padre le presentaba lo que iba a hacer al día siguiente, ¿ya? Y el Señor hacía las obras que el Padre le mandaba a hacer. ¿Quién les mandaba a hacer la obra? El Padre Dios. Dice, y subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Fíjese, hermanos, vemos al Señor Jesucristo enfocado en la voluntad del Padre y vemos los discípulos desenfocados totalmente, porque hubo una circunstancia y el viento le estaba a favor. Fíjese que muchas veces nos desenfocamos fácilmente cuando las cosas funcionan y están mal, y cuando las cosas están en contra. Entonces vemos, hermanos, que los discípulos se empezaron a desenfocar. Ellos tenían que llegar a una meta, ellos tenían que llegar a la otra orilla, pero por causa de la turbación, por causa de las circunstancias, por causa, hermanos, de las tormentas que tú y yo vivimos en ciertas circunstancias que son tormentas fuertes, que azotan nuestra barca, de la iglesia, de la familia, de nuestra vida personal, nos desenfocamos frente a una circunstancia. ¿Pero el Señor estaba desenfocado? No. Fíjese que el desenfoque tiene que ver con la turbación. Hermano, si nosotros estamos turbados, no podemos ver bien. Si nosotros estamos con turbación, hermano, nosotros empezamos a ver como el panorama empañado, siendo que el Señor quiere que nosotros estemos enfocados en su voluntad. Amén.
¿Es voluntad de Dios que nosotros estemos enfocados en lo que Él quiere? ¿O no? ¿Sí o no? Nosotros, hermanos, estamos aquí, delante de Dios, y esta palabra es una palabra correctiva para que nosotros no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha de la vereda que el Señor nos mandó. Yo, hermanos, como siervo de Dios, como varón de Dios parado frente a ustedes, como el hombre de Dios, puesto por Dios, aquí, en esta ciudad, yo les digo, hermanos, que no tenemos que perder el enfoque. Esta obra es obra de Dios. Esta es una obra que Dios la plantó aquí, ¿ya? Y nosotros, tú y yo, somos testigos que esta es una obra que Dios estableció en esta tierra. ¿Para qué? Para llevar y cumplir el propósito de Dios. Sigamos. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos. ¿A qué hora? A la cuarta vigilia. A las 3 y las 6 de la mañana. Fíjese que interesante. A las 3 y a las 6 de la mañana. Dice que Jesús fue a ellos, ¿cómo? Andando sobre el mar. ¿Amén? Los discípulos viéndolo andar sobre el mar, ¿qué les pasó? Se turbaron. Fíjese. Diciendo un fantasma. Y gritaron de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué produce el desenfoque? Amén. Y esto es una palabra muy hermosa que recibimos de Concepción. ¿Qué produce el desenfoque? El de estar desenfocado produce turbación, pero también produce desánimo. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos viendo bien lo que Dios quiere que veamos. Amén. Hermanos, si esta obra Dios la plantó, es porque el Señor va a hacer cosas hermosas a través de esta obra. Es porque el Señor va a hacer cosas gloriosas con nuestra vida. Yo no sé cuántos lo ven así. Si no estamos viendo así, hermanos, si no estamos viendo con los ojos del Espíritu, si no estamos viendo con los ojos de la palabra, si no estamos viendo con los ojos de Dios, hermanos, tengo la noticia que estamos desenfocados. La gloria de una iglesia o el éxito de una iglesia es cumplir la voluntad de Dios o llenarla de gente. Yo quiero que veamos esto muy bien. Fíjese, hermanos, que habían 120 personas en el hermoso, tremendo y magnífico ministerio del Señor. Vemos que el ministerio del Señor era magnífico. Vemos que el Señor hizo cosas realmente extraordinarias. Pero la voluntad de Dios no fue que Cristo Jesús haya alcanzado 1 millón de personas. La palabra dice que habían 120. Y la palabra 120 tiene que ver con el 12, que significa gobierno. Yo estoy acá para cumplir el sueño de Dios en esta tierra. No sé usted. Amén. Yo quiero creer y yo quiero pensar que usted está acá para cumplir el sueño de Dios aquí en esta tierra, hermanos. Y en todo el tiempo que hemos estado, usted y yo juntos, hemos tenido un tiempo de formación. Hermanos,
yo he visto el futuro de esta obra. Amén. Yo he visto al Señor. Estos ojos, hermanos, o ojos espirituales, han visto al Señor. Yo sé lo que va a pasar. Yo sé que el Señor está por así decirlo, está haciendo una obra silenciosa en nuestras vidas. Y yo quiero, hermanos, que hagamos el esfuerzo de estar atentos a lo que el Señor nos va a decir. Fíjese, tened ánimo, dice el Señor, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vuelvo a decir, tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos veían una tormenta, los discípulos se encontraban solos, los discípulos veían la oscuridad de la noche, los discípulos estaban desenfocados, los discípulos no sabían qué hacer frente a la situación que estaba, pero el Señor vino y dijo, yo soy, tened ánimo, amén, no temáis. Amén. Hermanos, esos discípulos estaban a punto de morir. Jesucristo lo envió a la costa que estaba enfrente y ellos estaban en un estado que no hallaban qué hacer. Totalmente desenfocados. No tenían rumbo, se habían perdido, no sabían qué hacer. ¿Fueron enviados? ¿Quién los envió? Y estábamos viendo que estaban totalmente turbados. Y el Señor tuvo que venir, porque cuando el Señor envía, el Señor respalda el envío. Y el Señor te dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Seguían turbados, hermanos. Todavía pensaban que era un fantasma, porque Pedro le dijo, si eres tú, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya sobre ti, vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjese, Pedro se empezó a enfocar frente a la palabra que el Señor le dio. Pedro empezó a hacer, ¿qué cosa? Empezó a andar sobre las aguas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que Pedro captó el mensaje, ¿ya? Y él se enfocó en la palabra que Jesús le dijo, ¿ya? Y dijo, y enfocado en la palabra, ¿ya? Por eso que la Biblia dice, nosotros tenemos que tener la vista puesta en las cosas de arriba y no de la tierra. Nosotros tenemos que ser verticales y no tenemos que ser horizontales. ¿Ya? Fíjese, dice, y descendiendo Pedro de la barca, por la palabra que Jesús le dijo, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro estaba haciendo algo natural. Pedro estaba haciendo algo sobrenatural. Hermanos, tengamos cuidado que cuando nos acostumbremos a las cosas naturales, nosotros, hermanos, estamos en peligro de ser desenfocados, porque cuando estamos enfocados con Dios y en su palabra y estamos verticalmente en una relación con Dios, nosotros, hermanos, estaremos viviendo cosas sobrenaturales. Y hace tiempo, hermanos, y yo deseo, y el Señor me mostraba en un sueño de noche, yo sé que Patty se dio cuenta
porque yo oré en el Espíritu, por ella yo la ungí. A ella, a Patti, porque en el Espíritu estaba haciendo cosas sobrenaturales. Amén. Yo deseo contarles, hermanos, lo que el Señor va a hacer con nosotros dentro de algún tiempo. Yo le voy a soltar algo. Si, hermanos, si seguimos enfocados con Dios, vienen tiempos que el Señor nos va a usar sobrenaturalmente. Amén. Yo no sé si usted lo cree o no, pero yo lo he visto, de que de aquí a un tiempo, si somos fieles con Dios, si mantenemos el orden con Dios, y si estamos enfocados con Dios, vienen tiempos que Dios nos va a usar sobrenaturalmente en esta ciudad de Temuco. Yo quiero que usted se sintonice en el Espíritu. Yo quiero que usted pueda captar las palabras en el Espíritu. Yo quiero que podamos tener los ojos puestos en Jesús, el consumador de nuestra fe, nuestro Señor. Tengamos la vista hacia arriba. Pero al ver, ¿qué cosa? El fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. ¿Quién dijo eso? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver acá de que este hombre se volvió a enfocar en la palabra de Dios, la palabra que el Señor le dijo, pero él luego volteó nuevamente a ver horizontalmente las circunstancias humanas, las circunstancias físicas, y el hombre nuevamente perdió el enfoque y le dijo, ya cuando se estaba hundiendo: Señor, sálvame. Hermanos, nosotros no podemos perder el enfoque en este tiempo que estamos. Las tinieblas van a batallar para que nuestra mirada se salga de Dios y empecemos a ver las cosas a nuestro alrededor y empecemos a actuar humanamente, empecemos a actuar de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que nos parece. Hermanos, si nosotros estamos pensando así y si nosotros ya estamos actuando de esa forma, hermanos, hemos perdido totalmente el enfoque. Pedro lo perdió. El Señor no quería que Pedro se hundiera sobre las aguas. Lo que quería el Señor era de que Pedro viniera donde él le tomara la mano o lo abrazara. Pero el Señor no quería que Pedro se hundiera. Dios no quería que Pedro se desenfocara. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que batallar y luchar. Tal cual como el orden, mantener y velar por el orden en nuestra vida, también por el enfoque. Porque es muy fácil perder el enfoque, hermanos. Tácticas de las tinieblas para perder el enfoque. Lucas 10, 3 al 4. Lucas 10, 3 al 4. Veamos las tácticas de las tinieblas para desenfocarnos. Amén. A las tinieblas les conviene que nosotros estemos desenfocados, porque si que estamos desenfocados estamos turbados, y si estamos turbados no tenemos ánimo, y si no tenemos ánimo, hermanos, estamos en peligro de hundirnos. Lucas 3, 4 dice: y yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis por el camino. El apóstol Pablo nos decía: ¿acaso el Señor los mandó como hombres mal educados? No. El Señor
le puso una precaución para que no se distrayeran. Punto 1. Las tácticas de las tinieblas es la distracción. ¿Ya? Si Pedro no se hubiese distraído, enfocado en la palabra de Dios, Pedro hubiese llegado a la meta. ¿Y cuál era la meta? Llegar a donde estaba Jesús. Fíjese, hermanos, nosotros tenemos que en nuestro envío o en nuestra misión, nosotros tenemos que ir enfocados y hacer las cosas que Dios nos envió. Hacer ni menos, ni hacer ni más, sino que hacer en su forma justa el envío de Dios. ¿Se imagina, hermanos, si es que el Señor se hubiese distraído en su ministerio? ¿Ya? ¿Se imagina, hermanos, que si el Señor, y esto lo vamos a ver en Juan 12:20, Juan 12:20 al 22, Juan 12:20 al 22, dice aquí la palabra, dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Fíjese, no eran totalmente paganos, sino que simpatizaban con las fiestas de Israel. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, ¿saben qué, hermano? La palabra Felipe tiene que ver con Filipos, y este es un nombre griego. ¿Sabía usted que por qué los griegos se acercaron no directamente al Señor, sino que se acercaron con alguien que tenía raíces griegas, ¿ya? Y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Se imagina que Jesús se hubiese ido con los griegos? Ellos venían a buscar al Señor, venían a buscarlo, porque ellos habían escuchado de la fama y de la sabiduría del Maestro y querían conocerlo y se lo querían llevar. ¿Se imagina que el Señor hubiese dicho, bueno, los griegos necesitan de mi persona, ¿ah? O que los griegos necesitan de la palabra de Dios, y si yo llego a los griegos, tal vez llegaré a los romanos? ¿Hizo eso el Señor? El Señor, ¿a quiénes venían? A las ovejas de Israel. Y a veces vienen algunas ciertas voces que dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hacemos así? ¿O por qué no lo hacemos acá? Porque es bueno, fíjate muy bien. Y muchas veces las palabras de las tinieblas, ¿ya? Dicen, con que Dios dijo esto, ¿ah? Con que Dios dijo aquello, ¿ah? Y a veces las tinieblas vienen con palabras soeces y que nos dicen, ¿sabe qué? Mira, esto es bueno, ¿por qué no lo hacemos así? El Señor vino a las ovejas de Israel. El Señor, la palabra dice que la comisión del Señor era a las ovejas de Israel. ¿Ya? Es por eso que le dijo a la mujer fenicia, no es bueno darle sino el pan a los perrillos en vez que los hijos, porque Dios, el Padre, le encomendó a Jesucristo darle el pan al pueblo de Israel. Jesús no se fue con los griegos, sino que Jesucristo estaba enfocado en la voluntad del Padre. Y después dice, Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora
que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre también lo honrará. ¿Qué les dijo el Señor? Les dijo: no, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre, y yo estoy enfocado exclusivamente a lo que el Padre me envió. Discúlpenme, muchachos, ¿ya? Dice que yo vengo a hacer la obra del que me envió, y el Señor de cierto lo cumplió. Amén. Fíjese acá, vamos a ir al libro de Nehemías 6, del capítulo 2 al 4. Nehemías 6, capítulo 22 y 4. Y estaba, dice ahí, Sanbalat, que significa 6, 2 al 4. Dice, y estaba Sanbalat, que significa el dios luna da vida. ¿Qué significa Sanbalat? El dios luna da vida. El dios luna da vida. Y estaba Gesem, que significa estación lluviosa o lluvia. La palabra lluvia se asocia a palabras también. Fíjese muy bien. Dice, enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Le dijeron a Nehemías. Pero ellos habían pensado hacerme mal. Entonces envié mensajeros a decirle: estoy listo para ir con ustedes en cualquier momento. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros. 4 veces me enviaron mensajes sobre el mismo asunto, y yo le respondí de la misma manera. El hombre estaba honrando su ministerio. El hombre estaba honrando lo que él estaba haciendo. Fueron a enviarle una distracción para que la obra cesara. El enemigo quiere que esta obra, Visión de Águilas Temuco, cese. El enemigo quiere que se cierre. El enemigo quiere destruirla. Pero gloria a Dios, que aquí hay hombres enfocados en la comisión que Dios quiere con esta iglesia en esta ciudad de Temuco. No pierdas el enfoque, no perdamos el enfoque. 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos la obra y no será terminada. Fíjese, 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las obras de ellos en la obra y no será terminada. ¿Con quién se fueron a meter estos árabes? Con Nehemías. ¿Ah? No sabían con qué chichitas se estaban curando. ¿Ah? Fíjese, vamos al 15 y 16. 15 y 16. Fíjese lo que hizo este hombre. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¡Wow! Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Cómo se sintieron los enemigos de ellos? Humillados y reconocieron a Dios. Dice, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron, se turbaron, y todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Hermanos, hay naciones alrededor de nosotros
que nos dicen, que nos susurran, esta obra no va a resultar, esta obra están perdiendo el tiempo, esta obra bla, 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 bla. Pero hermanos, se nos olvida que el que plantó esta obra es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, y que cuando tú te sientas en el peor momento de la tormenta, de la confusión, del desenfoque, y cuando tú te sientas en la parte más oscura, entonces viene el Señor y te dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y particularmente cuando dice el Señor estas palabras, el Señor nos muestra lo que quiere hacer con nuestra vida. Yo dije el jueves, esta obra o esta iglesia se va a potenciar con 2 iglesias más de aquí en la ciudad de Temuco. Estoy hablando de que esta obra va a trabajar conjuntamente con 2 iglesias más. Una que está acá en el centro y otra que está en Pedro de Valdivia. Yo les quiero decir y les quiero dar a conocer la noticia que una red entera que tiene 2 iglesias en Temuco pertenecen a la iglesia, a la red Emanuel. Amén. Como dice el apóstol Pablo, yo esperé un mejor ánimo. Apóstol Carlos. ¿Qué dije? Pablo. Apóstol Carlos. Bueno. El apóstol Pablo también daba ánimo. Amén. Hermanos, una red entera acá en Chile pertenece actualmente y oficialmente a la red apostólica Emanuel Chile. Bueno, vamos a alegrarnos mejor en la palabra del Señor. Yo quiero, hermanos, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. La debilidad, hermanos, es cuando no hay gozo en el pueblo. ¿Amén? La debilidad, hermanos, cuando nosotros entramos en un momento de debilidad es cuando el gozo se pierde. Nosotros tenemos que ser pueblo gozoso. Amén. Amén. Red Apostólica Emanuel Chile tiene otra red que se llama Congregación Reino de Dios Internacional, que tiene varias iglesias en el país, Santiago, Maipú, etcétera, etcétera, y que hay 2 iglesias acá en Temuco. Vamos a hacer, yo creo, cosas en conjunto. Vamos a hacer y vamos a gozarnos, ¿ya? Con tremendos hombres de Dios, pienso yo, juntos, porque hay una potenciación. Amén. 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 Dios que está haciendo, reuniendo a su pueblo para trabajar a la par y trabajar juntos. Segundo, ¿qué estamos viendo? Las tácticas de las tinieblas para el desenfoque. Segundo, el mal consejo humano. Primera de Reyes 21:5. Primera de Reyes 21:5 al 7. Dice así en la palabra del Señor: su mujer, recordemos que acá entró en una relación de pacto con una potestad llamada Jezabel, que era una mujer de carne y hueso. Este hombre se casó, este hombre hizo pacto, hizo convenio e hizo alianza con Jezabel mediante el matrimonio. Dice su mujer Jezabel, que significa sin cobertura. ¿Qué significa Jezabel? Sin cobertura. Estamos viendo una acción de un matriarcado. Satanás tiene matriarcado, pero lo de Dios tiene padres. Dice, su mujer Jezabel, sin cobertura, se le acercó y le dijo:
¿por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña, que si lo prefería le daría otra viña por ella. Y él respondió, no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿no eres tú acaso el rey de Israel? Levántate, come y alégrate, porque yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Qué mandaba ahí? Acá había un patriarcado o había un matriarcado. Reinaba una mujer. Reinaba una potestad llamada Jezabel en el seno de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque esta mujer le dio el mal consejo humano a este hombre, a este rey, que ya estaba desenfocado, lo desenfocó todavía más. El mal consejo humano que no viene de Dios. El consejo, ¿cómo puedo discernir cuál es el consejo de Dios y cuál es el mal consejo humano? Porque hay el buen consejo y el mal consejo. El buen consejo viene de Dios cuando nosotros nos damos cuenta que tiene que ver con el propósito de Dios y que vela por las cosas de Dios. Y el mal consejo humano tiene que ver con nuestros deseos egoístas muchas veces. Amén. El mal consejo humano exalta nuestra humanidad por nuestros deseos egoístas. ¿Ya? El 15. ¿Qué dice? El 15. Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto por no querer vender su viña. Dijo Acab, levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la que no te quiso vender, pues Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Hermanos, cuando venga Jezabel a tus oídos y te diga, ¿sabes qué? Hácelo de esta manera, hácelo así, hácelo acá. Y cuando yo digo Jezabel, es cuando alguien que no tiene cobertura. Toda persona que no tiene la cobertura de Dios está actuando en un ámbito jezabélico, está actuando en un matriarcado, está actuando en el mal consejo humano, pero Jezabel sabía que para darle el deseo del corazón de ese rey que era su esposo, o sea, de ese hombre que se vinculó a ella, tenía que haber muerte de un inocente, y tenía que haber maldición en esa tierra adquirida por causa del derramamiento de sangre inocente. Tengamos cuidado, hermanos, cuando venga Jezabel a desenfocarnos con el mal consejo de hombres. Hermanos, nosotros estamos peleando contra potestades que lo que quieren hacer es desordenarnos, sí, pero también nos quieren desenfocar en el propósito de Dios. Nosotros en esta noche tenemos que renovar nuestros votos con Dios y tener una orientación, hermanos, vertical, tener los ojos puestos en el Señor y mantener nuestra mirada y nuestra vida en el Señor. Amén. Fíjese que Saúl vistió a David con sus ropas. Saúl, hermano, estaba caído, estaba peleando las batallas del Señor, sí. Goliat amedrentaba al pueblo de Israel por 40 días, no estoy hablando de 4 días ni de 4 horas, sino que por 40 días Goliat amedrentaba al pueblo de Israel, y en el momento que blasfemó contra el Dios Altísimo, se levantó un David lleno de celo por el Espíritu Santo, se levantó y le dijo, ¿quién te crees tú que vienes a blasfemar el nombre de mi Dios? Pero Saúl vistió a David ¿con qué? Con sus ropas de un desenfocado.
puso sobre su cabeza un casco de bronce, lo cubrió con una coraza, ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl: me queda excelente tu coraza, voy a pelear con ella. Dice: no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Entonces David se quitó aquellas cosas. El consejo humano saca cuentas humanas. El consejo humano hace cálculos de acuerdo a lo que ve. Este rey caído veía una situación y no actuaba de acuerdo al Espíritu de Dios. Actuaba humanamente y enfrentaba una situación que era espiritual también al mismo tiempo humanamente. ¿Qué hubiese pasado si David hubiese ido con las ropas de Saúl a la guerra? Lo hubiesen matado, porque se hubiese sometido a un sistema y una cobertura humana. David, fíjese, una de las pocas veces que no se sometió fue esta, porque David se sometió a Jehová su Dios. Fíjese, ¿qué más dice? Dice: tomó luego en la mano su cayado, punto 1, 2, escogió 5 piedras del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. ¿Con qué cosa se acercó? Con 3 cosas. Punto 1, con su cayado. Recordemos que él era pastor y que él le dijo a Saúl que cuando venía un oso o un león en contra de las ovejas de su padre, él venía y lo despedazaba con sus manos. Punto 2, venía con las piedras. Dice que tomó una piedra de las 5. O sea, ¿cómo derrotó David a Goliat? Por el dedo de Dios. Las 5 piedras tienen que ver con la mano de Dios, que son los ministerios, y por el dedo de Dios, Dios con su dedo, con la punta de su dedo, derribó a ese gigante que blasfemó contra Dios. Y tercero, la honda. Fíjese que la honda tenía una especie de saco que contenía esa piedra, que le dio impulso, le dio dirección. O sea que el hombre estaba enfocado. ¿Cuál era la meta de David? Cortarle la cabeza al gigante. ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. Por los medios de Dios y no por los medios del hombre. La iglesia de Dios el día de hoy está caída por tomar sistemas humanos, por hacer cálculos humanos. La iglesia, hermanos, se ha humanizado. La iglesia al día de hoy está tal cual como un club social, sin poder, sin autoridad, sin palabras de Dios, porque la iglesia se ha humanizado. No ha seguido la guía del Espíritu de Dios, no ha seguido la guía de los padres, de nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a seguir. Fíjese lo que dice Filipenses 3:14. Y yo le voy a leer una versión, la versión que conocemos y la versión extra. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Prosigo, ¿dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice esta otra versión: corriendo hacia la meta. 2014, año de por Dios, ¿sí o no? Y por las cosas de Dios también.
corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a quien Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con este versículo. Mateo 15, 10 al 13. Mateo 15, 10 al 13. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él respondiendo dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Punto 3 del desenfoque en la palabra religiosa. ¿Amén? ¿Cuál es el punto 3? La palabra religiosa. Fíjese que sus discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿no te das cuenta que has ofendido a la autoridad religiosa? Porque el Señor hablaba de los fariseos, que cuando abría su boca contaminaban al hombre ¿con qué? Con la religión, con lo que Dios no había plantado. Veamos la religión de esta manera y de esta forma. La religión es como que aparenta que fueras de Dios, pero no es plantado por Dios. Y cuando vengan a tus oídos palabras religiosas, palabras que los religiosos hablan, porque la religión es una estructura que aparenta piedad, pero son tumbas blanqueadas. La religión es un sistema que aparenta la voluntad y el propósito de Dios, pero están llenas de huesos y hay muerte. Hermanos, fíjese lo que dijo el Señor: no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Ya? Entonces, el 13 respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. Y esta es la prueba, cuando son plantas que no, y lo que no son puestas por Dios. Señor, en ese retiro tan hermoso, porque tú nos das palabras certeras, tú nos das palabras tiempo, tú nos das palabras, Señor, de aquellas palabras que marcan, que solamente tú puedes dar. Gracias.